Bienvenidos, les saludo en esto que es el mensaje. Una bendición poder comenzar una nueva serie en este mes de agosto que le estamos titulando Cuando la vida duele. Vamos a enfocarnos en el tema del dolor. De hecho, nuestro primer mensaje va a ser una mirada bíblica al dolor humano. Y vamos a hacerle, como les decía hace un momento, diferentes enfoques al tema del dolor humano. En este primer mensaje, pues una mirada bíblica al dolor humano. Estaremos desarrollando este mensaje en dos momentos, este domingo y el próximo. Bien, este texto como introducción a nuestro mensaje de hoy, Hechos capítulo 8 en el verso 2, dice lo siguiente: con profundo dolor, y aquí yo destaco estas dos palabras, profundo dolor, unos hombres consagrados enterraron a Esteban. Esteban fue el primer mártir eh, creyente, murió precisamente por profesar la fe. Y dice que con profundo dolor lo sepultaron. Y coloqué estas palabras al leer este texto. Hay experiencias de vida que nos llevan a experimentar dolores que calan hondo. Eso es así. Hay dolores que son quizá no tan profundos, pero acá se destaca esto, que había en quienes estaban sepultando a Esteban un profundo dolor. Y pasa con nosotros también eso, hermanos. Pasa que hay experiencias de vida que nos calan hondo, nos dejan dolores muy profundos, muy fuertes. Y pues la Biblia tiene que decirnos acerca del dolor. Vamos a hacer este panorama así un poco amplio, por eso estos dos mensajes. ¿Qué dice la Biblia sobre el dolor humano? Sobre esos profundos dolores, como ya miramos hace un momento, que pueden ser emocionales, pueden ser espirituales, pueden ser físicos, por una enfermedad que se está viviendo. ¿Qué dice la Biblia acerca del dolor humano? En primer lugar, encontrémonos con dónde se origina el dolor en la humanidad. Y el dolor humano se origina en la caída del hombre. Ahí es donde vemos por primera vez esa palabra en la Biblia. No era el plan de Dios ese. No era el plan de Dios que el hombre sufriese, que el hombre experimentara dolor. No era la idea de Dios. Pero resultó ese dolor de la desobediencia a lo que Dios estableció. Es decir, el ser humano optó por no seguir los lineamientos que Dios establece. Y fíjense ustedes que es interesante que hay dolores en nuestra vida que son el producto de eso, el producto de la desobediencia a lo que Dios ha establecido. Muchas veces nosotros sufrimos como resultado de eso. No siempre es así, porque hay dolores que vienen a través de otras fuentes, pero en algunas ocasiones ocurre eso, que el dolor que estamos experimentando es el producto de haber desobedecido en algo. Y así ocurrió. La primera vez que aparece la palabra dolor en la Biblia es como resultado de la desobediencia del ser humano. Mire lo que dice Génesis capítulo 3 en el verso 16. Dice, luego le dijo a la mujer, es Dios hablando, haré más agudo el dolor de tu embarazo y con dolor darás a luz. Así pasa, y no solo en la experiencia de la mujer teniendo hijos. Pasa que hay situaciones donde el dolor se da, el dolor se genera e incluso cuesta que algunas cosas puedan avanzar y duele. ¿Por qué? Porque desobedecemos. Entonces, en este caso, acá se ve, como les decía hace un momento, cómo el dolor aparece por primera vez en el escenario del ser humano. Y vuelvo a insistir con esto, no era esta la idea ni el plan de Dios.
No está Dios, hermanos, viendo cómo nos golpea. No está Dios viendo cómo crea condiciones para que el dolor venga a nosotros y el sufrimiento venga a nosotros. Dios no se complace con eso. No. Dios quiere nuestro bien. Siempre ha sido así y hoy no es diferente. Hoy no es diferente, pero necesitamos nosotros advertir si algunos de nuestros dolores actuales tienen como origen esto mismo que se dio en el Génesis, la desobediencia. Es decir, nosotros de repente optamos por un formato diferente al que Dios había establecido y eso está originando el que nosotros experimentemos dolor y esté costando que algunas cosas se den a luz, que están en el diseño de Dios, pero que las hemos estorbado con nuestra desobediencia. Entonces, eh, esto es importante y lo toco así de entrada bajo este tema. El dolor aparece en el escenario humano como producto de la desobediencia. Y eso puede repetirse hoy en día, por eso necesitamos prestarle atención a cómo vivimos, cómo respondemos a lo que Dios ha establecido, a lo que Dios ha definido. En segundo lugar, también la Biblia explica esto otro acerca del dolor. El dolor puede alcanzar también a los justos. No solo que el dolor apareció como producto de la caída de la desobediencia del ser humano, sino que a partir de ahí el dolor también puede alcanzar a los justos. ¿Qué significa esto? Que pues gente buena sufre, gente buena experimenta dolor y esto se convierte muchas veces en cuestionamiento. Cuestionamiento del que está sufriendo, porque hay gente que dice, bueno, yo no he desobedecido, yo me porté bien, yo estoy tratando de hacer las cosas bien, sin embargo estoy padeciendo esto, estoy sufriendo por esto. Entonces, muchas veces el que estás experimentando el dolor cuestiona, pero también si no es el caso de que cuestiona el que está sufriendo y experimentando dolor, ocurre a veces que cuestionan los que están alrededor de él. Porque hay gente que se pregunta, ¿cómo es que esta persona es creyente, se porta tan bien y está tratando de hacer las cosas bien, por utilizar un término, y le está yendo tan mal y está sufriendo tanto? Pero miremos que el dolor alcanza también a los justos. El Salmo 42:3, leído de la Nueva Traducción Viviente, dice, día y noche, mire usted, solo me alimento de lágrimas. Día y noche, así pasa. Hay dolores que se prolongan, dolores que se extienden, dolores que nos acompañan en el día, en la noche. Este era el caso de esta persona. Y, y dolores que causan llanto. Dice que día y noche me alimento de lágrimas, mientras que mis enemigos se burlan continuamente de mí diciendo, ¿dónde está ese Dios tuyo? Por eso le decía que cuando los justos sufren y son impactados por el dolor, puede surgir de ahí cuestionamiento. De los mismos justos, preguntándole a Dios y cuestionando a Dios, ¿por qué tengo que estar viviendo todo esto? ¿Por qué sufro todo esto? Pero también el cuestionamiento de gente que no conoce al Señor, que puede estarnos señalando y diciendo, bueno, ¿y cómo es que vos sos creyente? ¿Y cómo es que vos vas a la iglesia? ¿Y por qué estás viviendo todo eso? Pero al abrir la Biblia nos damos cuenta que los justos también experimentamos situaciones de dolor. Eso es así. También los justos experimentamos situaciones de dolor. Es decir, que el dolor puede alcanzar a los seres humanos
indistintamente cuál sea su situación, su posición, el lugar donde viven. O sea, el dolor es parte de la vida, es parte de la vida, el dolor. En tercer lugar, estamos viendo qué dice la Biblia sobre el dolor humano. Nuestro mensaje para hoy es una mirada bíblica al dolor humano. Hemos dicho dos cosas. Uno, que el origen del dolor está en la caída, en la desobediencia del ser humano. Desde el Génesis, ahí aparece el dolor como parte de la vida del ser humano. En segundo lugar, hemos dicho que el dolor también alcanza a los justos, a los creyentes. En tercer lugar, hermanos, el dolor puede convertirse en insumo de provecho. Y esa es la diferencia entre alguien que conoce al Señor y alguien que no lo conoce. Porque aunque todos los seres humanos podemos experimentar dolor en alguna temporada de nuestra vida, la diferencia es cómo nosotros vivimos esas experiencias del dolor. Porque hay personas que el dolor los sepulta, los golpea tanto que los afecta. Pero cuando el dolor se vive de la mano de Dios, entonces puede convertirse en insumo de provecho. Es lo que la Biblia dice. Las experiencias de dolor y sufrimiento traen consigo grandes lecciones. Vuelvo a mencionar, las experiencias de dolor y sufrimiento traen consigo grandes lecciones. ¿Estás viviendo una situación de dolor? Pues tienes que verlo bajo un enfoque esperanzador. Y es que esa situación, aunque no es agradable, aunque no resulta cómoda, esa situación puede convertirse en las manos de Dios en un insumo que puede traer grandes lecciones para tu vida. Gran provecho. Y mire usted lo que dice acá, primera carta de Pedro, capítulo 5, en el verso 10. Atención a este texto. Dice, entonces, después, no antes, nosotros quisiéramos que cuando estamos bajo el efecto de algo que nos causa dolor, eso pase rápido. Pero hay un después, hermano, siempre habrá un después. Y ese después debemos de procurar que sea el mejor. Dice, entonces después de que hayan sufrido un poco de tiempo, Él, refiriéndose a Dios, los va a restaurar, los va a sostener, los va a fortalecer y los va a afirmar sobre un fundamento sólido. Mire usted entonces cómo el dolor, el sufrimiento pueden convertirse en un pretexto para que Dios intervenga en la situación que estamos nosotros viviendo. Y Él, es decir, en el escenario de tu dolor, no solo estás tú y tu sufrimiento, no solo estás tú y tu dolor. En medio de lo que estás viviendo está Dios. Y está Dios activo. No está Dios de forma inoperante, no. Está Dios activo. ¿Y qué está haciendo Dios? Dios puede restaurar cosas, porque quizá esa situación de dolor es el resultado de algo que necesita ser restaurado. Dios puede restaurar. O el dolor mismo te ha impactado tanto interiormente que hay cosas que necesitan restaurarse. No lo vas a hacer con tu propia mano. Va a ser la mano de Dios entrando en ese dolor profundo. Así como aquellos que enterraban a Esteban lo hacían con un dolor profundo, Dios puede ir a lo más íntimo de tu vida, donde has experimentado dolor, y traer restauración para ti. Dice que restaurar es algo que Dios puede hacer, pero también sostener, porque el dolor a veces es tan fuerte que nos debilitamos. Nos debilitamos en la fe, nos debilitamos a veces en nuestras convicciones,
nos debilitamos físicamente, nos debilitamos emocionalmente, nos debilitamos espiritualmente, nos debilitamos a veces hasta materialmente, producto del dolor, porque el dolor es algo que golpea tan fuerte que nos pone a tambalear. Pero dice que en esa situación de sufrimiento y de dolor, Dios puede intervenir para sostener, para sostener. Es decir, el dolor es una oportunidad para que Dios traiga restauración, para que Dios pueda sostener y para que Dios también pueda fortalecer. ¿Qué cosas están débiles en nuestra vida producto del dolor que estamos viviendo? Querido hermano, Dios puede venir en esta hora y traer fortaleza para ti. El resultado de todo eso, de esa restauración, de ese sustento y de esa fuerza del cielo para nosotros es firmeza. Será firmeza sobre un fundamento más sólido. Y vean ustedes entonces cómo del dolor y de las experiencias de dolor puede, insisto, desprenderse lo que hemos dicho aquí como provecho. Puede ser provechoso. Así es que, eh, de alguna forma, aprovechemos ese dolor que estamos viviendo para ver a Dios intervenir en nuestra vida y generar todo esto que hemos dicho ya. Restauración, sustento, fortaleza, y que Dios entonces traiga esa afirmación, esa firmeza sobre nosotros en el fundamento sólido de la obra que Él está haciendo en nuestra vida. 3 cosas hemos mencionado. Este es nuestro primer mensaje de 2 en esta introducción a esta serie, cuando la vida duele, porque así ocurre. La vida tiene facetas de dolor fuerte, cuando la vida duele. Y hoy hemos visto en este mensaje una mirada bíblica al dolor humano. 3 cosas hemos dicho. Recapitulo para enfatizar esto. Uno, que el dolor se origina en la caída del hombre, en la desobediencia del hombre. Ahí aparece el dolor. El dolor alcanza también a los justos. Es una mirada bíblica. La Biblia habla acerca de esto, que los justos también son impactados. Y número 3, que el dolor puede convertirse en insumo de provecho si nosotros lo sabemos administrar y permitimos que Dios intervenga en nuestros dolores más fuertes para hacer la obra que ya Pedro nos indica Dios hace en medio del sufrimiento y el dolor que experimentamos. Bien, vamos a detenernos acá y por favor, sean atentos a estos mensajes de este mes donde estaremos hablando acerca del dolor humano que todos experimentamos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por visitarnos, por hablarnos en esta hora y por orientarnos. Nos disponemos a lo largo de todo este mes para que tú nos hables acerca de este tema que estamos abordando, el dolor. Eso que todos vivimos en algún momento, eso que de repente alguien está viviendo ahí, me está escuchando. Pero gracias, Señor, que encontramos el dolor humano como parte de nuestra vida y necesitamos administrarlo bien. Los justos también sufrimos, pero en medio del sufrimiento tú te puedes manifestar, como hemos visto en tu palabra, para traer restauración, sustento, fortaleza y afirmarnos en un fundamento sólido que se desprende de la obra que estás haciendo en nuestra vida. Gracias, Señor. Te decimos gracias, aún en medio del dolor. Gracias, porque tú estás obrando en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, muy bien, los invito para el próximo domingo para que estemos juntos acá en esto que es el mensaje. Bendiciones.